Saludos a todos mis seguidores, yo como siempre llevándole a ustedes la realidad de Cuba. Ayer estuve hablando aquí acerca de la cantidad de basura acumulada en las calles de La Habana. Bueno, esto venía conversándolo hacía rato con ustedes en otras actividades, la cantidad de basureros que estaban bloqueando las calles y además convertidas en foco de enfermedades como el dengue, el paludismo también, pues allá en Cuba hay paludismo transmitido por los mosquitos, la leptospirosis por las ratas y una cantidad de enfermedades que cuando no hay higiene, la insalubridad trae consigo aparejada una cantidad de enfermedades enorme, acompañada a la mala nutrición del pueblo, pues bueno, es una fórmula explosiva para ocasionar muertes y desgracias en la población. Ayer, indignado ya la población por la cantidad de basura que incluso le impedía el paso a algunas localidades, círculos infantiles, tiendas, incluso transitar por la calle porque se llenaba de un lado a otro la calle, impedía el cruce hasta de los carros, pues el pueblo ya indignado, pues se decide a prenderle fuego. Bueno, esta tensa incendiaria hace falta que empiece a repercutir más en toda Cuba porque eso demuestra que el pueblo está inconforme y a la dictadura hay que demostrarle que hay una inconformidad completa en todo su manejo. Y la candela pues se extendió, tuvieron que movilizar hasta bomberos para poderlo controlar, pero despertó, como digo yo, la conciencia de los dictadores, porque la conciencia de ellos se mueve cuando el pueblo grita, porque eso mismo ha pasado cuando apagan, se provocan los apagones, el pueblo se tira a la calle, empieza la protesta y entonces ponen la corriente. Esto es lo que yo decía ayer, que no hay tales escasez de combustible, que es a lo que quieren achacarle a todo esto, porque hablé de la cantidad de combustible gastado, por ejemplo, en Santi Espíritu, por poner un ejemplo, cuando paseaban la foto del destructor mayor de Cuba, Fidel Castro, haciendo ver que la continuidad de este desastre que tenemos en Cuba. Pues inmediatamente de estas candelas se tiraron a la recogida masiva de basura, aparecieron carros, apareció gasolina, apareció petróleo, aparecieron obreros, es decir, que en Cuba no es que falte algo, en Cuba es que lo que no hay es vergüenza de los dictadores, que lo único que quieren incluso es hasta vender el petróleo que reciben de donaciones, como le hizo México. Hay poco que le vendió una parte y no se la pagó y le donó otra parte. Y en definitiva Cuba sigue en la misma crisis, ha secado los pozos de petróleo de Venezuela y todavía sigue diciendo que hay escasez de combustible e incluso Cuba produce cierta cantidad de combustible también. Es decir, que el abandono del país no es por falta de combustible, no es por bloqueo, bueno, por bloqueo interno sí, no por el embargo estadounidense, que hay que ver que siempre quieren echarle la culpa a otro, cuando no hay vianda es el campesino, cuando no hay petróleo es el embargo o no hay barcos en que transportarlo, siempre hay una justificación. Sin embargo, la de ellos, la que sacan para vender a China, como dije, la cantidad de productos que sacan cubanos para vender a China, sí tienen buen transporte, tienen combustible. Para traer los carros de ellos no hay embargo. Y así sucesivamente. Por eso es que hay que estar declarando y estar demostrándole al pueblo de Cuba que el problema de Cuba es la dictadura, no hay otra situación. Y de ahí que hace falta que este pueblo cree conciencia y haga lo que empezó a hacer aquí, darle candela a lo que tenga que arder, darle candela, empezando por las oficinas de todos los que dirigen al país, que son unos bribones que están viviendo abusando del pueblo. Y la otra noticia que era la que venía como idea central hoy, porque esto era continuar con la de ayer, es el caso de que al fin la ONU se decide a
pedirle al gobierno cubano o exigirle al gobierno cubano por acusaciones de esclavitud en las labores médicas, en las misiones médicas en el extranjero. Yo no confío en la ONU porque la ONU está minada de comunistas, de socialistas, de Agenda 2030. Por eso es que yo no confío en ellos. Pero ha sido tanta la presión que han tenido que reconocer que en Cuba hay esclavitud moderna, es decir, formas de esclavitud que no es aquella en que te metían en un albergue, pero bueno, a los médicos cubanos prácticamente le están haciendo esto. Vamos a ver que esta esclavitud moderna no se aleja mucho de la esclavitud del tiempo español, porque aquellos incluso tenían mejor alimentación que los esclavos cubanos, pero bueno, viendo a los médicos como cara principal, porque hay otros profesionales también, aparte de los de la salud, que salen a cumplir misiones y pasan por la misma experiencia. Dice que las acusaciones también abarcan aspectos alarmantes como acoso. Es decir, fundamentalmente a las mujeres las están acosando. Sacan a cumplir misiones médicas a jovencitas. Y ya desde Cuba, para cumplir la misión, ya los que la dirigen están tratando de acosarla y sacar provecho de eso. Violencia sexual. También esto se ve fundamentalmente para las mujeres que están cumpliendo misiones. Amenaza y violencia física. Esto es tanto a hombres como a mujeres. Y si tú no cedes, no te doy la misión. De ahí el problema que esto todo ha degenerado en una esclavitud muy férrea contra el cubano, porque el cubano generalmente necesita cumplir la misión, a pesar de que sabe que es explotado por estos empleadores y funcionarios del gobierno cubano, porque es donde único sacan 3 o 4 kilitos para arreglar las casas. Incluso muchos de estos que no han desertado en la misión, cuando llegan a Cuba, se dan cuenta de que perdieron la oportunidad y los 4 kilos que reúnen en la misión y regresan a Cuba, después lo utilizan para tratar de escapar del país. Dice, el relator especial de Naciones Unidas, ONU, sobre forma contemporánea de esclavitud, Tomoya Obakata, reiteró el llamado al Estado cubano para que responda a las graves acusaciones de presuntos abusos de derechos humanos sufridos por profesionales cubanos en misiones internacionales. Todo el mundo sabe qué le pasa a los funcionarios cubanos a los médicos y cualquier otro tipo de obrero cubano que sale a cumplir misiones. Cuando llega al exterior, le quitan el pasaporte, le impiden reuniones, le impiden, bueno, el salario se lo reducen a la mitad, lo que le pagan son kilos que le da para malvivir en el país donde están, y de forma general le dan una 1/4 parte del salario y la otra se la coge el gobierno. Pero además viven bajo amenaza. Los mandan a los lugares, que es el caso que quería referirme aquí con ANLO, comunistón de México, que está asociado a los Castro y dice que no, que necesita a los médicos cubanos para mandarlos a las zonas esas donde están los narcotraficantes, los asesinos, porque dice que los médicos de México no quieren ir a esos lugares. Bueno, ¿y acaso la vida de los médicos cubanos vale menos que la vida de los médicos mexicanos? ¿Dónde se ha visto que un presidente de un país o alguien que dirija un país esté dispuesto a mandar a que mueran sus hijos a un lugar de esto? Puede que la hija de Néstor Che Guevara, que dice que es doctora, bueno, la mandara a un lugar de esto. No, esa anda de turista por el mundo. Esa no ha visto ni las consultas.
Y así pues vamos a ir viendo una cantidad de situaciones tan difíciles. Incluso esperemos que las Naciones Unidas hagan fuerza, porque ninguno de estos países que están en contubernio con los dictadores, ni los dictadores van a responder a esto, van a decir que no, que todo eso es falso. Pero se ha sabido. ¿Qué pasó cuando en Brasil Bolsonaro dijo que si no le pagaban el salario entero a los médicos cubanos y le daban su pasaporte, cerraba la misión médica? Pues recogieron a todos los médicos cubanos de Brasil, los que se quisieron ir, que la mayoría se quedaron y hoy están trabajando en Brasil. Y donde quiera que llegan, o donde quiera que quieren abrir contratos, si le dice que hay que pagarle directamente al médico, se niega, porque es un contrato leonino contra el médico para sacarle la ganancia y aprovecharse la dictadura. Dicen que es para mejorar la situación de la salud en Cuba y han recibido miles y miles de millones y nunca ha mejorado la situación de la salud en Cuba, cada día es peor. Si seguimos viendo por aquí, hay que acordarse que todavía tenemos médicos desaparecidos por allá por un país africano, que más nunca se han querido, se ha oído hablar de él. Hay que hablar de los médicos que han matado aquí en Haití también, ya de eso no se habla. Pero otras noticias que están hoy rodando en las redes sociales acerca de las misiones médicas, por ejemplo, dice, médicos cubanos en Guatemala le rinden homenaje a colega fallecido en la misión. No se sabe ni por qué murió todavía y le están rindiendo misión a una doctora cubana que murió ahí. Dice, muere enfermero cubano en misión en Guatemala. Es decir, otro muerto más, un jovencito cubano enfermero, y no están dando el por qué murió. Cuba envía 18 médicos de oftalmología, perdón la palabra, a Jamaica. Es decir, que Cuba está mandando médicos para recibir dinero a cualquier parte del mundo. Hay médicos cubanos en el mundo entero. Dice, Colegio Médico de Honduras contra llegada de médicos cubanos a Tegucigalpa. Esto está pasando en muchos lugares, que están los gobiernos asociándose a la dictadura para darle vida, para dejarla que respire, para darle dinero y dejando sin trabajo a los médicos del lugar. E incluso ellos exigen que el médico que vaya a trabajar pase una prueba médica, porque consideran que los médicos cubanos hoy por hoy no están bien calificados y no le hacen nada, simple y llanamente es para mandar dinero para Cuba. Dice, muerte inesperada de un doctor de la brigada médica en México. Es decir, que estamos repartiendo muertos por el mundo y los médicos cubanos están desapareciendo por donde quiera y realmente no reciben un pago por el trabajo y el sacrificio que hacen. Sin embargo, la dictadura dice que va a hacer una cosa, es decir, va a resolver el problema de la salud en Cuba y la salud sigue empeorando por día y empeorando por día. La otra situación, bueno, estuve hablando de todas las penurias que pasan estos doctores cuando salen, que ya estuve diciendo, le quitan el pasaporte cuando llegan a ese país para que no se puedan venir porque saben que se van a querer escapar. El salario que le dan para vivir dentro del país es muy inferior a lo normal, para la vida normal de un ciudadano normal del país. No le permiten hacer grupos, reunirse entre ellos, no le permiten reunirse mucho con los ciudadanos del país, y además nosotros sabemos que lo utilizan para hacer propaganda comunista y inculcar ideas de esta a los pueblos a los que asisten. Creo que hay que rebelarse con fuerza en todas las redes sociales y en todas partes y mandar cartas a la ONU, a la OEA, a cualquier institución que tenga que ver con esto, para evitar que estas misiones médicas esclavas continúen por el mundo en degradación de los ciudadanos cubanos. Patria y vida, y nos vemos en el próximo video.